Te daré lo que ningún hombre ha tenido el valor de ofrecerte. La promesa aún ecoaba cuando Elena Vargas corría por la oscuridad, pies descalzos sangrando en el camino enlodado. Pero eso vendría después, mucho después. Primero, necesitaría sobrevivir a la noche que lo cambiaría todo. El frío cortaba la piel como cuchilla de navaja. Cada paso era una apuesta a que el cuerpo no colapsaría antes del amanecer. La respiración ardía en sus pulmones. Piedras invisibles desgarraban su carne. Detrás de ella, la sombra de la ciudad se desvanecía, y con ella, el padre que la había entregado como ganado en el mercado, el novio que la había adquirido como propiedad, la vida que jamás había sido suya. 18 años. Era todo lo que tenía cuando su destino fue sellado. Pero 3 semanas antes, Elena aún no sabía que huiría, ni que encontraría a un hombre tan peligroso como el mundo que dejaría atrás. El recuerdo aún quemaba, el rostro de su padre, don Alejandro Vargas, inclinado sobre la mesa repleta de pagarés que olían a desesperación y vergüenza. Sus dedos temblaban al firmar el contrato. Ricardo Montoya, sentado al otro lado, sonreía con la paciencia de quien ya había vencido. No había amor en aquel acuerdo, ni respeto, solo la fría matemática de deudas transformadas en carne joven. «Es un honor para nuestra familia», había repetido su padre, como si las palabras pudieran enmascarar la traición. Pero Elena conocía la verdad, veía en los ojos de Ricardo, pequeños, calculadores, fríos como monedas de plata, lo que ella realmente representaba, una inversión, una pieza en el tablero de un hombre que acumulaba tierras, contratos y vidas con la misma eficiencia metódica. Él no la quería a ella, quería lo que ella traería, el prestigio de una alianza, el control sobre una familia endeudada, quizá algo más, algo que ella aún no entendía, pero que pesaba en el aire cada vez que él la miraba con aquella expresión posesiva. Durante meses había intentado argumentar, suplicar, razonar. Su padre desviaba la mirada. Su madre, muerta hacía años, no podía interceder. Los vecinos murmuraban que era suerte, para una muchacha sin dote, haber despertado el interés del cacique más poderoso de la región. Suerte. La palabra sabía a hiel. Fue una tarde sofocante de verano cuando encontró la salida, o lo que parecía una. Buscando en los cajones de su madre por algún rastro de recuerdo, descubrió cartas antiguas, amarillentas por el tiempo. Mencionaban tierras, un tío materno, una región distante, en la frontera de los sembradíos, donde el nombre Vargas aún podría significar algo más allá del fracaso. El pueblo era aislado, pequeño, olvidado por los grandes caciques. Era todo lo que necesitaba. La víspera del anuncio oficial del compromiso, cuando sería exhibida como un trofeo en una cena con las familias influyentes, Elena tomó la única decisión que le quedaba. Salió por la ventana de su habitación, llevando apenas un hato de ropa, la poca plata que logró hurtar del cajón de su padre y un pedazo de papel con instrucciones garabateadas sobre la dirección de las tierras. No hubo adiós. No hubo disculpas. Solo el sonido de sus propios pasos en la calle vacía. El corazón le martillaba con tal fuerza que creyó que resonaba audible para todos. Contrató a un carretero con la mitad del dinero. El hombre hizo preguntas que ella respondió con mentiras suaves, inventando un apellido común, una historia de una tía enferma que esperaba ayuda. Él la llevó hasta la mitad del camino, donde la senda se bifurcaba y él seguiría hacia otro destino. De ahí en adelante estaba sola. Los días siguientes fueron una mancha de dolor y determinación. Dormía en graneros, compartía pan duro con campesinos que la miraban con desconfianza. Caminaba hasta que los pies se le hinchaban y la vista se le nublaba. Cada kilómetro, una parte de ella moría. La niña que había creído que alguien vendría a salvarla. Cada paso, una nueva versión nacía. La mujer que se salvaría a sí misma. Cuando finalmente divisó los contornos del poblado, era casi irreconocible. El vestido rasgado por el dobladillo, el cabello enredado de polvo y sudor, la piel quemada por el sol implacable, pero estaba viva, libre, o eso creía. El poblado
era más pequeño de lo que había imaginado. Casas bajas de madera y piedra, calles de tierra apisonada, campos que se extendían hasta el horizonte, alternando el verde vibrante y el pardo árido. Aquí, nadie conocía el apellido Vargas. Nadie sabía de Ricardo Montoya. Era como renacer en un mundo que no la esperaba, pero que tampoco la rechazaba. Fue al atardecer cuando llegó a la tranquera de una propiedad aislada. La casa era sólida, antigua, marcada por inviernos y por el rigor del trabajo. Un corral al lado, graneros que parecían haber conocido tiempos mejores, y un hombre estaba de espaldas, levantando una viga de madera con una facilidad que desafiaba la lógica. Los hombros anchos, la espalda musculosa tensa bajo la camisa de lino manchada de tierra. Cuando se giró, al escuchar sus pasos en la grava, Elena sintió que el aire le escapaba de los pulmones. Mateo Robles no era hermoso en el sentido delicado de la palabra, era brutal, la mandíbula cuadrada ensombrecida por una barba incipiente, los ojos oscuros, casi negros, que la midieron con la frialdad de quien evalúa una amenaza. Había cicatrices, una en el rostro, otra que se desvanecía bajo el cuello de la camisa. Las manos, grandes y callosas, sostenían la madera como si fuera paja. Él no dijo nada, solo la observó, y en ese silencio, Elena comprendió algo fundamental. Este hombre no tenía cabida para la debilidad, ni la suya propia, mucho menos la de ella. «Busco refugio», dijo ella, la voz más temblorosa de lo que pretendía. «Puedo trabajar, sé cocinar, limpiar, organizar». «¿De dónde viene?» La pregunta fue cortante, sospechosa. «De la ciudad». Mentira y verdad al mismo tiempo. Las ciudades no arrojan mujeres solas a los caminos sin una razón. Sus ojos la taladraban. Buscaban la verdad bajo cada palabra. «Huí», admitió ella, pues mentirle a aquel hombre parecía fútil. «De un matrimonio, de un hombre que me compró». Algo mutó en la expresión de Mateo. No dulzura, no compasión, sino reconocimiento, como si comprendiera lo que era ser vendido, desechado, convertido en moneda de cambio. «Una noche», dijo él finalmente. «Mañana sigue tu rumbo». No era generosidad, era pragmatismo gélido, y Elena aceptó, porque una noche era más que nada. Él la condujo al interior. La casa olía a madera antigua, a humo de leña, a soledad. Había polvo en los rincones, platos amontonados, señales de una vida vivida al borde de la funcionalidad. Mateo no ofreció conversación. Señaló un rincón cerca del fogón, arrojó una manta gruesa y regresó a su labor afuera. Elena se sentó en el suelo de madera, abrazando sus rodillas, sintiendo el calor del fogón calarle los huesos helados. Las lágrimas afloraron sin previo aviso, no de tristeza, sino de extenuación absoluta. Había huido, sobrevivido, llegado a algún sitio, pero aún no estaba a salvo, y el hombre que la cobijaba era tan peligroso como el mundo de allá afuera. El amanecer arribó brutal. Elena despertó con el cuerpo adolorido, cada músculo protestando contra el suelo áspero donde había dormido. El fogón estaba apagado. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la madera vetusta. Afuera, el sonido rítmico del hacha contra la leña resonaba como un tambor de guerra. Ella se irguió, temblorosa, y se acercó a la ventana. Mateo Robles estaba en el patio sin camisa a pesar del frío lacerante. El sudor relucía en su espalda ancha, en los músculos que se tensaban con cada golpe. La madera se hendía bajo la fuerza bruta. Él no evidenciaba esfuerzo, no evidenciaba nada. Era una máquina de carne y hueso, impulsada por algo innombrable. Cuando la vio en la ventana, se detuvo. El hacha permaneció suspendida en el aire por un instante, antes de ser clavada en el tronco. Él se giró por completo, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que revolvió el estómago de Elena. «Creí que ya te habías marchado». No era una acusación, era una constatación. «No tengo a dónde ir», respondió ella, con una sinceridad demasiado cruda para ser ignorada. Mateo secó el sudor de su rostro con el brazo, sus ojos jamás desviándose de los de ella. Había algo en esa mirada,
Desconfianza, sí, pero también una curiosidad contenida, como si ella fuera un problema que él no podía resolver con la fuerza bruta. Entonces trabaja. No fue una petición, fue una orden. Elena pasó el día tratando de demostrar su valía. Limpió la casa, o lo intentó. La suciedad estaba tan arraigada que parecía parte de la estructura. Organizó las provisiones en el granero, descubriendo que Mateo vivía de manera espartana. Patatas, granos, tasajo, poco más. Intentó ordeñar una vaca y casi la cornean. Intentó cargar leña y casi se desploma bajo el peso. Él la observaba de lejos, sin ofrecer ayuda, sin ofrecer palabras. Solo aquellos ojos negros que parecían ver a través de ella. Por la noche, regresó a la casa con un conejo cazado. Arrojó el animal sobre la mesa de madera, tomó un cuchillo y comenzó a limpiarlo con movimientos precisos, brutalmente eficientes. Elena observaba, fascinada y repelida por la facilidad con la que separaba piel de carne, hueso de músculo. ¿Nunca ha visto preparar comida?, preguntó sin mirarla. Así no. Así es como se vive cuando no hay sirvientes. Había algo amargo en su voz. No se trataba de ella. Era algo más grande, algo que él cargaba como una piedra en el pecho. Comieron en silencio. El conejo estaba demasiado salado, demasiado duro, pero Elena devoró cada trozo como si fuera el alimento más preciado del mundo, porque lo era. Mateo comía mecánicamente, el rostro inexpresivo, pero ella notó que empujaba las mejores partes hacia su lado de la mesa. Fue cuando terminó que finalmente habló. ¿Me va a contar la verdad? Elena se congeló. Le dije la verdad. Parte de ella. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa, su cuerpo grande bloqueando cualquier ruta de escape. Las mujeres de la ciudad no huyen solas al fin del mundo sin motivo. ¿Qué clase de hombre era él? Poderoso. La palabra salió pequeña. Rico, respetado. ¿Y usted? Propiedad. El silencio que siguió fue denso. Mateo la estudió con una intensidad que le hizo hormiguear la piel. Entonces, inesperadamente, se echó hacia atrás. Conozco a hombres así, dijo, la voz baja, peligrosa. Hombres que creen que el dinero compra todo. Tierra, gente, futuro. Hizo una pausa. Destruyen lo que no pueden poseer por completo. Había historia en aquellas palabras. Dolor, rabia contenida. ¿Usted conoció a alguien así? Elena se atrevió a preguntar. Los ojos de Mateo se oscurecieron aún más. Mi padre. Se levantó dándole la espalda. Perdimos la mitad de nuestras tierras por culpa de un comerciante que nos atrapó en contratos leoninos. Cuando mi padre se dio cuenta de la trampa, ya era tarde. Murió intentando pagar una deuda que en verdad no existía. Elena sintió un apretón en el corazón. Lo siento. No es necesario. Tomó los platos, los llevó a la batea. Aprendí que confiar en las palabras es una tontería. Las acciones son lo que importan. Entonces, déjeme quedarme, dijo ella, la voz firme ahora. Déjeme probarlo con acciones. Él la miró por encima del hombro. La lámpara de gas proyectaba sombras duras en su rostro, acentuando las cicatrices, la dureza. 3 días, dijo finalmente. Después de eso, usted decide si se queda o se va, pero si se queda, trabaja de verdad, sin quejas, sin la esperanza de que me convierta en algo más de lo que soy. ¿Y qué es usted? Mateo se giró por completo, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. Se detuvo tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor a tierra y sudor y algo salvaje. Un hombre que no salva a nadie, susurró, la voz ronca, ni siquiera a sí mismo. Pero cuando él se apartó, Elena vio algo en sus ojos que contradecía sus palabras. Vio miedo, miedo a que se quedara, miedo a que se fuera, miedo a que, por primera vez en años, él ya no estuviera solo. Los 3 días se convirtieron en 2 semanas. Elena aprendió la rutina del rancho como quien aprende una lengua extranjera, dolorosamente, tropezando con cada palabra, pero avanzando. Despertaba antes del amanecer,
cuando Mateo ya estaba en el corral. Preparaba café fuerte, amargo, que él bebía sin comentarios. Limpiaba, cocinaba, organizaba las existencias precarias. Siempre intentaba no ser una carga. Mateo seguía distante, no cruel, pero sí impenetrable. Hablaba lo mínimo necesario. Necesito agua. La cerca está rota. Vienen visitas. Pero sus acciones traicionaban la dureza deliberada. Cuando ella se cortó la mano limpiando un cuchillo oxidado, él trajo hierbas y vendajes sin que ella los pidiera. Cuando la temperatura bajó drásticamente por la noche, él dejó la cobija más gruesa junto a la chimenea, fingiendo haberla olvidado allí. Cuando ella cargaba demasiado peso, él simplemente lo tomaba de sus manos y terminaba el trabajo, siempre sin mediar palabra. Fue durante una de esas tardes cuando los vecinos comenzaron a aparecer. Primero llegó don Pedro, un viejo ranchero de rostro arrugado como cuero curtido. Miró a Elena con obvia desconfianza, luego se volvió hacia Mateo. ¿Quién es la muchacha? Ayudanta. ¿Desde cuándo necesitas ayuda? Desde hoy. Don Pedro refunfuñó algo ininteligible, pero lo aceptó. Trajo noticias de problemas con la cosecha, plagas, precios abusivos de un intermediario que monopolizaba las ventas. Mateo escuchó en silencio. Luego ofreció consejos prácticos. Cuando don Pedro se fue, él notó a Elena observando. «Él desconfía de ti», dijo Mateo. «Todos desconfiarán». «¿Por qué?» «Porque apareciste de la nada. Porque eres de la ciudad. Porque...» Él dudó. «Porque nunca antes dejé que nadie se quedara». La confesión accidental flotó en el aire como humo. Elena no respondió. Solo volvió al trabajo. Pero algo cambió ese día. Mateo empezó a hablar más, no mucho, pero ahora frases completas. Contaba sobre el rancho, sobre cómo su padre había comprado esa tierra con sueños de expandir, de construir algo duradero. Cómo los contratos engañosos habían drenado todo, dejando solo el esqueleto de una vida. Él murió creyendo que había fallado, dijo Mateo una noche, mirando al fuego. Cargo con eso, que no fui lo suficientemente fuerte para impedirlo. Eras joven, respondió Elena suavemente. No importa, la fuerza no tiene edad. La fuerza tampoco lo es todo. Él la miró con esa intensidad que ahora se había vuelto familiar. Es todo lo que tengo. No, ella sostuvo su mirada. Tienes opciones. Por un momento algo se quebró en su expresión. Vulnerabilidad desnuda, cruda. Luego el muro regresó, sólido. Ve a dormir, ordenó con voz áspera. Pero aquella noche, cuando Elena despertó con el frío, encontró otra cobija sobre ella. Y a lo lejos, en el otro extremo de la casa, escuchó a Mateo moverse, insomne. Fue a la semana siguiente que Elena encontró la caja. Estaba en el granero reorganizando herramientas cuando notó tablas sueltas en el piso. La curiosidad, o el destino ineludible, la hizo jalar. Bajo las tablas, una caja de madera empolvada, un cofre de secretos sepultados. Dentro, papeles, muchos papeles, contratos, cartas, registros de compraventa, nombres que ella no conocía y uno que reconoció al instante, helándole la sangre. Ricardo Montoya. El corazón de Elena se disparó, golpeando con fuerza contra sus costillas. Tomó la caja y corrió dentro de la casa, donde Mateo, ajeno al cataclismo inminente, arreglaba una silla rota con manos firmes. «¿Qué es esto?», preguntó arrojando la caja con un estruendo sobre la mesa. Él miró, y la palidez de su rostro fue instantánea, una sombra mortal. «¿Dónde encontraste esto?» «En el granero. Mateo, está su nombre aquí, Ricardo Montoya». Él se levantó tan abruptamente que la silla, ya frágil, cayó con un golpe seco. «No debiste haberte metido con eso. Pero lo hice y necesitas ver esto». Reacio, con un desasosiego palpable, Mateo abrió la caja. Empezó a leer. Elena observaba cómo su mandíbula se apretaba con cada página, los dedos estrujando el papel hasta el borde del desgarro. Cuando llegó a una carta específica, escrita por su padre, pero nunca enviada, su mirada se clavó, inerte,
Mi padre lo sabía. Mateo susurró, la voz quebradiza a punto de romperse. Sabía que estaba siendo engañado, pero no tenía pruebas suficientes. No tenía valor. Ahora sí, Elena dijo, la convicción en su tono un ancla en la tormenta. Las pruebas están aquí. Pero cuando ella continuó hojeando los documentos, algo la hizo quedarse helada, un escalofrío que no era del frío. Un apellido familiar, el de su madre, ligado a una extensa franja de tierra, la misma región donde estaban ahora, el suelo bajo sus pies. Mateo. Su voz falló, un hilo apenas audible. Él miró el papel que ella sostenía. Leyó. Y la verdad, cruda e innegable, se asentó en sus ojos. «Eres dueña de estas tierras», dijo, la incredulidad tiñendo sus palabras. No lo sabía. Mi tío. La herencia. Montoya lo sabía. Mateo completó el pensamiento, la rabia subiendo como una marea implacable, anegándolo todo. Por eso el matrimonio arreglado. No se trataba de ti, se trataba de esto. La revelación cayó sobre ellos como una avalancha, sepultándolos bajo su peso. Elena no era solo una fuga de su destino, era la clave, la pieza maestra, la propiedad legal que Ricardo Montoya necesitaba para consolidar su vil monopolio. Y ella se había entregado, sin saberlo, en las manos del único hombre que podría ayudarla a entender la dimensión de la intrincada trampa. Mateo se alejó, pasando las manos por el cabello revuelto, la respiración pesada, un gemido ronco en su garganta. «Esto lo cambia todo», dijo, su voz áspera. «¿Cambia qué?» Él la miró, y por primera vez, Elena vio en sus ojos algo más allá de la fuerza bruta, más allá del dolor ancestral. Vio determinación, una promesa forjada en acero. «Vamos a destruirlo». Las semanas siguientes estuvieron hechas de susurros, de voces bajas y de papeles desparramados por la mesa de madera pulida. Mateo transformó el rancho en un centro de operación silencioso, un reducto de resistencia. Convocó a don Pedro, al viejo y sabio vecino, a la viuda doña Consuelo, a otros campesinos que él sabía estaban sofocados por los mismos contratos abusivos, ahogados en deudas perpetuas. Venían por la noche, cuando la oscuridad ofrecía un manto protector contra ojos curiosos, contra las sombras de Montoya. Se sentaban alrededor del hogar rostros tensos y curtidos, cuerpos encorvados por el peso de años de explotación y despojo. Elena los observaba, escuchaba cada palabra, cada suspiro. Aprendía. Cada ranchero traía una historia, contratos alterados después de la firma, intereses que crecían sin explicación, promesas de compradores que nunca aparecían, obligándolos a vender por migajas al único interesado. Ricardo Montoya. El patrón era claro, metódico, devastador. «No es un comerciante», dijo don Pedro escupiendo en la tierra. «Es un depredador». Mateo organizó las pruebas como un general planea su batalla. Por cada historia, un documento. Por cada dolor, evidencia escrita. La caja que Elena había encontrado era el núcleo, pero los vecinos añadían capas. Un contrato aquí, una carta allá. Fragmentos que, aislados, parecían coincidencia. Juntos, revelaban un crimen. Pero había un problema. «Necesitamos la escritura original de las tierras», dijo Mateo una noche mirando a Elena, «lo que prueba que eres la heredera legítima. Mi padre debe tenerla». Ella respondió, el estómago apretándose. «Oh, Ricardo, entonces debes escribirle a tu padre». La idea la dejó nauseabunda. Imaginar la carta llegando a aquella casa, su padre leyéndola, la culpa y el miedo batallando en su rostro. Ricardo quizás interceptándola, descubriendo dónde estaba ella. «Es arriesgado», ella susurró. «Todo esto es arriesgado». Mateo se acercó, su presencia llenando el espacio. «Pero es la única forma de tener una prueba innegable». Elena escribió la carta esa noche. Las palabras eran cuidadosas, codificadas. Pedía solo documentos sobre la herencia materna, alegando la necesidad de organizar asuntos legales. No mencionaba a Ricardo, no mencionaba su fuga, pero entre líneas sabía que su padre entendería el mensaje.
Mateo la llevó personalmente hasta el pueblo vecino para enviarla. Durante el trayecto apenas hablaron. El silencio era denso, cargado de cosas no dichas. Fue al regreso cuando todo cambió. El caballo tropezó en una piedra suelta. Elena fue lanzada hacia adelante, golpeando con fuerza contra el hombro de Mateo. Él la sostuvo instintivamente, brazos fuertes alrededor de ella, su cuerpo presionado contra el de él. Por un momento se quedaron así, el calor de él penetrando el frío de ella, su respiración pesada contra la coronilla de ella, el corazón de él latiendo tan fuerte que ella podía sentirlo a través de las capas de ropa. ¿Estás bien?, él preguntó, la voz ronca. Lo estoy. Pero no se separaron de inmediato. Mateo bajó la mirada. Los ojos de ambos se encontraron, y en aquella mirada, Elena vio todo lo que él jamás diría con palabras, la lucha interna entre mantenerla a salvo y mantenerla lejos, entre protegerla y protegerse de ella. «Elena». Él comenzó, pero se detuvo. La mandíbula se apretó. La soltó abruptamente, volviendo su atención al caballo. «Necesitamos regresar». El momento pasó, pero dejó su huella. Esa noche, ella no pudo dormir. Se quedó observando las llamas de la chimenea, pensando en la forma en que el cuerpo de él había parecido sólido e inevitable contra el de ella. Cómo, por primera vez en meses, no había sentido miedo cuando un hombre la tocó. Sintió otra cosa, algo peligroso, algo imposible. Al otro lado de la casa, Mateo también estaba despierto. Contemplaba el techo de madera, su mente girando en círculos viciosos. No podía permitirlo. No podía apegarse. Ella no le pertenecía. Nunca lo haría. Estaba allí por necesidad, por conveniencia, por la ausencia de opciones, pero la forma en que ella lo había mirado ese día... Cerró los ojos con vehemencia, intentando borrar la imagen. Sin éxito. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Evitaban mirarse directamente. Trabajaban en silencio. Comían en silencio. Pero la tensión era palpable, eléctrica, como una tormenta a punto de estallar. Fue doña Consuelo quien lo notó primero. «Ustedes dos van a acabar matándose así», le dijo a Elena mientras ayudaba a lavar ropa en el río. «De tanto no hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió Elena automáticamente. «Mentira». Doña Consuelo sonrió con los ojos cansados pero amables. «Conozco a Mateo desde niño. Jamás lo había visto mirar a alguien de esa manera». «¿De qué manera?» «Como si estuviera viendo el sol por primera vez, después de años en la oscuridad, y también...» hizo una pausa. «Como si temiera que lo redujeras a cenizas». Elena no respondió, porque era verdad, pero la realidad no otorgaba espacio para tales sentimientos. Fue 3 días después cuando llegó la primera señal de problema. Un mensajero en el pueblo preguntó por una muchacha de la ciudad. Ofreció dinero a cambio de información. Describió a Elena con una precisión perturbadora. La noticia llegó a Mateo a través de don Pedro. «Montoya sabe que anda por aquí», dijo don Pedro, con el rostro sombrío. «Tiene hombres buscando». Mateo sintió que la sangre se le helaba. Miró a Elena, quien estaba al otro lado de la sala, y vio el miedo regresar a sus ojos. «No la encontrarán», dijo él con voz firme. «¿Cómo lo vas a impedir?» «No lo sé». Mateo se levantó, su estatura imponente incluso entre aliados. «Pero tendrán que pasar por encima de mí». Y en ese momento, Elena comprendió algo fundamental. Mateo Robles no hacía promesas vacías, y cuando las hacía, las cumplía. El mensajero regresó. Esta vez, no estaba solo. Elena los vio desde la ventana. 3 hombres a caballo deteniéndose en la entrada de la propiedad. Uno de ellos era corpulento, de hombros anchos y expresión cruel. El Tuerto. Reconoció el nombre cuando don Pedro lo mencionó. Un pistolero de Ricardo, conocido por resolver problemas con violencia primero, preguntas después. El estómago se le revolvió. «¡Mateo!», exclamó con la voz quebrada. Él estaba en el corral, pero escuchó el tono. En segundos estaba a su lado mirando por la ventana. Su rostro se transformó en una máscara de piedra.
Quédate adentro, ordenó. No importa lo que suceda. Ellos vinieron por mí. Lo sé. Le sujetó el rostro entre sus manos grandes, obligándola a mirarlo a los ojos. Y no te llevarán. Confías en mí. Elena jamás había confiado plenamente en nadie. Pero cuando miró a aquel hombre, bruto, quebrantado, incomprensible, descubrió que sí confiaba. Confío. Él la soltó y salió. Elena observó desde la ventana, con el corazón en la garganta. Mateo caminó hacia el tuerto con la postura de quien enfrenta lobos a manos desnudas. Se detuvo a pocos metros, los brazos cruzados, su cuerpo bloqueando cualquier visión directa de la casa. ¿Puedo ayudar?, preguntó la voz en exceso serena. El tuerto descendió de su caballo. Era de menor estatura que Mateo, pero compensaba con una arrogancia punzante. Buscamos a alguien, una muchacha. Cabello castaño, ojos claros, 18 años. ¿La ha visto? No. ¿Está seguro? Ofrecemos una recompensa generosa por información. No necesito dinero. El tuerto esbozó una sonrisa, pero era la expresión de un depredador. Todo el mundo necesita dinero, especialmente los rancheros con tierras hipotecadas. Mateo no mordió el anzuelo. Mis tierras están bien, y aunque no lo estuvieran, no tengo información que vender. Qué lástima. El tuerto miró a su alrededor, sus ojos analizando cada detalle. Porque esta muchacha huyó de un prometido legítimo. Está causando problemas a mucha gente importante. Si alguien la está escondiendo. Hizo una pausa. Sería considerado complicidad. ¿En qué ley? En la ley del hombre que paga mi salario. El silencio que siguió se cargó de una violencia no manifestada. Mateo dio un paso al frente. El tuerto retrocedió instintivamente. «Salga de mi propiedad», dijo Mateo, cada palabra medida. Ahora mismo. Los otros dos hombres llevaron las manos a sus armas. El tuerto levantó la suya, deteniéndolos. «Vámonos», dijo. «Pero regresaremos, y la próxima vez no pediremos permiso». Se marcharon, pero no sin que el tuerto mirara directamente a la ventana donde Elena estaba escondida. Él lo sabía. Cuando Mateo regresó al interior, Elena estaba temblando. «Él sabe que estoy aquí», susurró ella. «Sospecha». Mateo cerró la puerta con llave, revisó las ventanas. «Pero sospechar no es probar». «Mateo, usted no lo entiende. Ricardo no se detendrá. Él va a...» «Lo entiendo perfectamente». Se volvió hacia ella, y la intensidad en sus ojos la hizo enmudecer. «Entiendo que este hombre cree que puede comprarlo todo. Entiendo que destruyó familias, incluida la mía. Y entiendo que si la dejo ir ahora, la usará para destruir a aún más gente. Entonces, ¿qué hacemos? Aceleramos el plan». Trabajaron durante toda la noche. Mateo convocó una reunión de emergencia. Los rancheros vinieron asustados pero resueltos. Reorganizaron las pruebas, prepararon copias, definieron quién presentaría cada parte llegado el momento. Fue don Pedro quien sugirió llevarlo todo al presidente municipal y al párroco, figuras que, aunque temerosas de Ricardo, aún respondían a la presión pública. «Si logramos que nos escuchen, frente a la comunidad será difícil ignorarlo», argumentó don Pedro. «¿Y si lo ignoran de todos modos?», preguntó doña Consuelo. «Entonces al menos lo habremos intentado». Pero el plan exigía que Elena permaneciera escondida hasta el momento oportuno. Si Ricardo la capturaba antes, todo se derrumbaría. Fue Mateo quien propuso la solución. «Se quedará en la casa de doña Consuelo», dijo él. «Es más pequeña, más aislada, menos obvia. Y usted, me quedaré aquí. Si regresan, solo me encontrarán a mí». «No». Lena le sujetó el brazo. «No voy a dejarte». «No es tu elección». Él cubrió la mano de ella con la suya, y la diferencia de tamaño era brutal. Su mano la engullía por completo. «Necesito que estés a salvo. Es la única forma de que el plan funcione. Mateo, por favor». La palabra salió áspera, desesperada. «Déjame hacer esto, déjame protegerte». Lena vio la verdad desnuda en sus ojos. No se trataba de estrategia. Se trataba de que él no soportaba la idea de que algo le ocurriera. «Está bien», susurró ella. Esa misma noche, Mateo la llevó a la casa de doña Consuelo.
El trayecto se hizo en silencio, ambos hiperatentos a cualquier sombra o susurro. Cuando llegaron, él la ayudó a bajar del caballo, sus manos deteniéndose más de lo necesario en su cintura. «Vuelvo en 2 días», dijo él. «Hasta entonces no salgas por nada. Y si no vuelves, volveré». Pero cuando él montó de nuevo, Lena corrió y sujetó las riendas. «Mateo». Ella levantó la vista hacia aquel hombre que había irrumpido en su vida como una tormenta y se había convertido en su ancla. «Gracias por todo». Él bajó del caballo en un movimiento fluido, quedando tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «No agradezcas aún», dijo con voz baja, «porque cuando esto termine, te pediré algo a cambio». «¿Qué?». Él no respondió. Solo pasó el pulgar por el rostro de ella, un toque sorprendentemente gentil viniendo de manos tan rudas. «Mantente a salvo», susurró, y se fue. Lena se quedó observando hasta que él desapareció en la oscuridad, el corazón oprimido por algo que no podía nombrar. Pero al día siguiente, la pesadilla se materializó. Lena necesitaba enviar un mensaje urgente a Mateo sobre un documento que doña Consuelo había encontrado. Salió solo por minutos, caminando por el camino secundario. Fue entonces cuando apareció el tuerto. No estaba solo. 3 hombres, todos armados. Lena intentó correr, pero fue inútil. La rodearon, la capturaron, la lanzaron sobre un caballo antes de que pudiera gritar, y la llevaron directamente con Ricardo Montoya. La hacienda donde Ricardo se había instalado era demasiado grande, demasiado ostentosa. Lena fue arrastrada al interior, las muñecas le dolían donde el tuerto la había sujetado con fuerza innecesaria. La casa olía a dinero recién adquirido, muebles importados, alfombras costosas, todo impecable y frío como una tumba. Ricardo estaba en la sala, sentado en un sillón de cuero, un vaso de tequila fina en la mano. Cuando la vio, sonrió. «Lena». Finalmente. Ella no respondió. Solo lo encaró con todo el odio que había acumulado. «Me has dado bastante trabajo», continuó él levantándose. «Huir así, sin aviso. Tu padre quedó desolado». «Mientes». «No miento». Él se acercó, circundándola como un depredador. Don Alejandro casi enfermó de preocupación. Claro, él entiende que las muchachas jóvenes tienen ideas necias. Por eso no tomé medidas más drásticas. Aún, ¿qué quieres de mí? Lo mismo de siempre, matrimonio, alianza, futuro. Nunca me casaré contigo. Ricardo rió, un sonido sin humor. No tienes elección, nunca la tuviste. Sí la tengo, siempre la tuve. Ah, sí. Se detuvo frente a ella, los ojos gélidos escrutando cada pulgada. Tu escondite con el ranchero, Mateo Robles. Nombre interesante. Hijo del hombre a quien mi padre arruinó hace años. El estómago de Lena se encogió. Veo que no sabías de esa conexión, Ricardo continuó, satisfecho. Tu héroe de romance tiene historia conmigo. Una historia que terminó con su padre ahorcándose en el granero. Usted mató. Yo no maté a nadie, solo hice negocios. Si el viejo Robles no pudo honrar contratos, no es problema mío. La rabia subió como marea. Usted manipuló los contratos, mintió, robó, no, pruébalo. Puedo, tengo documentos, testigos, todo lo que necesito para nada. Ricardo la interrumpió, la voz endureciéndose. ¿Crees que alguien escuchará a un grupo de rancheros quebrados? ¿Crees que el presidente municipal o el párroco se me opondrán? Lo harán cuando descubran la verdad sobre las tierras, sobre mi herencia. La sonrisa de Ricardo desapareció. Ah, así que lo descubriste. Lo descubrí todo. Lena dio un paso al frente, la valentía alimentada por la desesperación. Sé que mi tío dejó las tierras a mi madre. Sé que soy la heredera legítima, y sé que usted sabía esto antes de pedir mi mano. Ricardo la estudió en silencio prolongado. Luego, sorprendentemente, asintió. Impresionante. Pensé que era solo una muchacha asustada. Pero tienes cerebro. Volvió a la poltrona, se sentó, cruzó las piernas. Sí, lo sabía. Siempre lo supe.
¿Por qué crees que me interesé en una familia en bancarrota como la tuya? Porque soy la llave legal que usted necesita. Exacto. Tomó un trago de la tequila fina. Casarme contigo me da derechos inobjetables sobre esas tierras. Sin ti tengo que lidiar con demandas, impugnaciones, años de burocracia. Contigo. Abrió los brazos. Todo resuelto en una ceremonia sencilla. Nunca firmaré nada. Nunca me casaré con usted. Lo harás. Ricardo se levantó de nuevo, acercándose despacio. Porque la alternativa es ver a tu ranchero favorito destruido, ver a sus amiguitos perderlo todo, ver a tu padre completamente arruinado. Puedo hacer eso, Lena, y lo haré si es necesario. Se detuvo a centímetros de ella, el aliento a alcohol nauseabundo. Vuelve conmigo a la ciudad, cásate conmigo, y prometo dejar en paz a Robles, dejar en paz a los rancheros. Incluso perdonaré las deudas de tu padre. ¿Y si me niego? Entonces empiezo destruyendo a Mateo, luego a los otros, uno por uno. Lo disfrutaré. El horror de la elección la inmovilizó. Volver significaba una prisión dorada, una vida de objeto, todas las puertas cerradas. Pero negarse significaba condenar a gente inocente, personas que confiaron en ella. Mateo, que había arriesgado todo. Mateo, la imagen de él, fuerte, quebrantado, leal, inundó su mente. La forma en que la había mirado antes de partir, el roce de su pulgar en su rostro, la promesa tácita de que regresaría. «Necesito tiempo», dijo ella con voz tenue. «No tienes tiempo». Ricardo tomó un papel de la mesa. «Escribe a tu ranchero. Dile que decidiste volver conmigo voluntariamente, que todo está bien, que debe olvidarte. No voy a... Lo harás». Él le empujó la pluma y el papel en la mano. «O el tuerto irá esta noche y quemará ese rancho con todo adentro». Lena tomó la pluma con dedos trémulos. Pensó en escribir la verdad, en gritar auxilio entre líneas, pero Ricardo la leería antes de enviarla. Cualquier cosa obvia sería interceptada. Entonces escribió con sumo cuidado. «Mateo, descubrí información crucial sobre las tierras de Delacroix y Fontaine. Los registros de 1808 son vitales. La extensión total es de 340 hectáreas. He decidido volver para resolver asuntos familiares. No me busques. L». Ricardo leyó, desconfiado. «¿Qué es esto de las tierras?» Explicaciones para que él entienda por qué regreso. Conoce los registros. Era mentira. Delacroix y Fontaine eran apellidos de antiguos dueños mencionados en los documentos. 1808 era el año de los primeros contratos fraudulentos. 340 era la suma de los lotes que Ricardo había robado. Mateo entendería. Entendería que algo andaba mal, que ella estaba en peligro. Ricardo, satisfecho de que la carta no contenía pedidos de ayuda explícitos, la selló y ordenó que la enviaran. «Ahora descansa», le dijo a Lena, la voz falsamente gentil. «Mañana regresamos a la ciudad. Tenemos una boda que planear». Lena fue encerrada en un cuarto en el segundo piso. Se arrojó a la cama. El cuerpo temblaba de miedo y de rabia. Había ganado tiempo. ¿Pero cuánto? Y Mateo entendería el mensaje. ¿Vendría? ¿Debería venir? Las horas se arrastraron como una eternidad. Fue casi al amanecer cuando escuchó ruidos, voces alteradas, pasos rápidos. Corrió a la ventana. Afuera, en la oscuridad que estaba a punto de ceder al alba, vio movimiento. No era el tuerto ni los hombres de Ricardo, era Mateo. Y no estaba solo. Decenas de rancheros, armados con lo que tenían, herramientas, armas antiguas, determinación, rodeando la propiedad como un ejército improbable. El corazón de Lena se disparó. Él había venido. A pesar de la carta, a pesar del peligro, a pesar de todo, había venido por ella. El amanecer estalló en caos. Mateo no tocó a la puerta, simplemente la derribó. El estruendo resonó por la casa como un trueno. El tuerto y los pistoleros corrieron escaleras abajo, encontrando no a un hombre, sino a una fuerza de la naturaleza. Mateo Robles con hacha en mano, ojos negros ardiendo con furia pura. «¿Dónde está ella?», rugió. El tuerto avanzó, pero don Pedro y otros rancheros lo bloquearon.
La sala se llenó de cuerpos, tensión, violencia a punto de estallar. Ricardo bajó las escaleras, intentando mantener la compostura. «Robles, qué sorpresa inesperada». «¿Dónde está ella?» «La señorita Vargas está bajo mi cuidado, voluntariamente». «Mentira». Mateo dio un paso al frente, el hacha aún firme en la mano. «Y vas a devolverla, ahora». «¿O qué?» Ricardo sonrió, pero había nerviosismo en su gesto. «¿Vas a matarme frente a testigos? Si es necesario». El silencio fue roto por una voz que venía de lo alto de la escalera. «Mateo». Todos giraron la cabeza. Elena estaba allí, aferrada al barandal, el rostro pálido pero resuelto. Descendió con lentitud, sus ojos clavados solo en él. Cuando llegó al pie de la escalera, Mateo soltó el hacha y cruzó la distancia en 3 zancadas. La escrutó con una mirada desesperada, buscando heridas, marcas, cualquier indicio de que la hubiesen lastimado. «¿Estás bien?», preguntó, la voz ronca. «Lo estoy ahora». Ricardo intervino. «Ella se queda conmigo. Tenemos un acuerdo». «No tenemos nada», dijo Elena girándose hacia él, «y nunca lo tendremos. Tú no entiendes las consecuencias». «Entiendo perfectamente». Dio un paso al frente, interponiéndose entre Mateo y Ricardo, y vine preparada. Fue entonces cuando don Pedro entró con una caja, la misma que Elena había encontrado semanas atrás. La abrió sobre la mesa del salón, desparramando documentos, cartas, contratos. «Todo está aquí», dijo Elena, la voz ahora firme. «Cada fraude, cada manipulación, cada vida destruida». Ricardo palideció. «Esto no prueba nada. Lo prueba todo». Tomó un documento específico, incluyendo que usted conocía mi herencia antes de pedir mi mano, incluyendo que planeó el matrimonio solo para obtener las tierras legalmente. Nadie va a creer. Nosotros sí. La voz provino de la puerta. El presidente municipal había entrado, seguido por el párroco. Detrás de ellos, la mitad del villorrio. Atraídos por el tumulto, por la noticia de que finalmente alguien se enfrentaba a Ricardo Montoya. «He escuchado rumores preocupantes», dijo el presidente municipal, entrando con cautela, «sobre prácticas comerciales cuestionables». «Rumores». Ricardo escupió la palabra. «Nada más que...» «Documentos». Elena lo interrumpió. «Testimonios, pruebas concretas». Uno por uno, los rancheros comenzaron a hablar. Contaron sus historias, mostraron contratos, revelaron pérdidas, y el panorama que emergía era innegable. Ricardo Montoya había cimentado su fortuna sobre la ruina ajena, empleando ley y contrato como armas de destrucción. El párroco, un hombre viejo de mirada severa, examinó los papeles en silencio. Cuando terminó, miró a Ricardo con una decepción profunda. «Esto es más grave de lo que imaginaba. Son solo negocios. Es un robo sistemático». El presidente municipal, sintiendo el humor de la multitud y temiendo ser asociado con Ricardo, retrocedió un paso. «Y debe ser investigado formalmente». Ricardo intentó argumentar, amenazar, negociar, pero por primera vez las puertas se cerraban. Los aliados políticos se distanciaban. El poder que siempre había dado por sentado se evaporaba bajo el peso de la verdad expuesta públicamente. Fue entonces cuando jugó su última carta. «Muy bien», dijo Ricardo, la voz gélida. «Elena, ven conmigo ahora y retiro todas las acusaciones. Perdono todas las deudas. Dejo a todos en paz. Y si me niego, entonces lucho, en la justicia, con cada recurso que poseo. Y puedo prometer», miró a Mateo, «que tu ranchero será el primero en sufrir». Mateo dio un paso al frente, pero Elena lo detuvo. «No», susurró ella. Luego, más alto, «no es necesario». Ella se volvió hacia Ricardo y al hablar, cada palabra resonó con la fuerza de un martillo. «Quiere las tierras, puede quedarse con ellas». «Elena, no», comenzó Mateo, «pero», continuó ella, «bajo una condición. Usted las compra, por un precio justo, valorado por terceros, y el dinero irá a un fondo comunitario que ayudará a los campesinos a saldar deudas legítimas». Ricardo dudó. «Esto es su única opción, porque si se niega, llevo esto», ella señaló los documentos,
a las autoridades regionales, y le aseguro que el proceso se arrastrará por años, años en los que su reputación será destruida, años en los que cada una de sus transacciones será cuestionada. El silencio fue absoluto. Ricardo sabía cuándo estaba acorralado, no completamente derrotado, pero sin una salida limpia. Aceptó no porque quisiera, sino porque negarse significaba un riesgo mayor. «Está bien», dijo él finalmente, «pero exijo que todo sea oficializado hoy». «Así será», dijo el presidente municipal, aprovechando la oportunidad de parecer imparcial, pero bajo la supervisión adecuada. El resto del día fue un torbellino de firmas, testigos, acuerdos. Ricardo compró las tierras, por un precio que lo hizo rechinar los dientes. El fondo comunitario fue establecido. Los campesinos comenzaron a ver un camino para salir de las deudas fraudulentas. Y Ricardo Montoya, aunque manteniendo su riqueza, perdió algo más valioso, el poder absoluto sobre aquella región. Cuando todo terminó, cuando el sol comenzaba a ponerse y la multitud se dispersaba, Elena finalmente se permitió respirar. Mateo estaba a su lado, silencioso. «Renunciaste a las tierras», dijo él en voz baja. «Eran un peso, no libertad. Eran tu herencia. Y las usé para comprar un futuro mejor, para todos». Mateo la miró con una expresión indescifrablemente intensa. «Eres, ¿qué? Más fuerte que cualquiera que haya conocido». Elena sintió lágrimas cálidas en los ojos. Por primera vez en meses no eran de miedo, eran de alivio. Mateo la atrajo contra sí, sus brazos envolviéndola por completo, y allí, frente a todos, la sostuvo como si fuera lo único sólido en el mundo. «Nunca más», susurró él contra su cabello, «nunca más permitiré que alguien te haga daño». «Y yo», respondió ella, la voz ahogada contra su pecho, «nunca más huiré». Pero un último problema permanecía. Ricardo, antes de partir, miró hacia atrás una última vez. «Elena», llamó él. Cuando ella se volvió, él sonrió, cruel, frío. «Tu padre todavía debe, y yo aún tengo derechos sobre esas deudas». Su corazón se desplomó. «No puede». «Puedo, y lo haré, a menos que...». Él inclinó la cabeza. «Vuelvas conmigo». Fue Mateo quien respondió. «¿Cuánto?». Ricardo parpadeó. «¿Qué? ¿Cuánto debe don Alejandro Vargas?». 300 pesos, con intereses 400. ¿Acepta el pago? ¿De un ranchero en quiebra?». Ricardo rió. «¿Con qué dinero?». Mateo se volvió hacia don Pedro, hacia doña Consuelo, hacia los otros. «¿Cuánto hemos logrado reunir del fondo?». «Cerca de 300 hasta ahora». «Utilice 200 para saldar la deuda de don Alejandro Vargas». Miró a Ricardo. «Los otros 200 los adelanto de la venta de mi próxima cosecha». «Mateo, no». Lena comenzó, pero él la silenció con una mirada. Ricardo calculó rápidamente. 400 pesos ahora, sin riesgo, sin litigios, o procesos y deudas que quizás nunca recuperaría. «Hecho», dijo, «pero quiero que todo quede legalizado». «Así será». Y así fue. La última cadena que ataba a Lena a Ricardo Montoya fue quebrada. No con violencia, no con la huida, sino con un sacrificio consciente, fruto de un hombre que comprendía el verdadero valor de la libertad. Cuando Ricardo finalmente partió, Lena se volvió hacia Mateo. «¿Por qué hiciste esto? Te has endeudado por ti», interrumpió con una sencillez desarmante. «Porque vales más que cualquier cosecha, cualquier tierra, cualquier otra cosa». Las palabras la desarmaron por completo, y por primera vez se permitió creer que quizás, solo quizás, había algo más allá de la mera supervivencia aguardándola, algo semejante a la vida misma. El rancho se percibía distinto, no en lo físico, los mismos graneros, la misma casa de adobe marcada por el tiempo, los mismos campos extendiéndose hacia el horizonte. Pero algo fundamental había mutado. El yugo del silencio se había trocado por una levedad nueva. ¿Posibilidad? Quizás. Un futuro. Lena despertó con el familiar eco del hacha contra la leña. Se incorporó con lentitud, su cuerpo finalmente despojado de la tensión constante que había arrastrado por meses. Fue hasta la ventana.
Mateo estaba en el patio, entregado a su labor de siempre, pero al divisarla, se detuvo y sonrió. Era una sonrisa apenas perceptible, casi retraída, pero proviniendo de él, tenía el peso de 1000 declaraciones floridas. Ella descendió, preparó café, y por primera vez no fue una tarea impuesta por la obligación o el temor. Fue una elección consciente. ¿Dormiste bien?, inquirió él al entrar, secando el sudor de su rostro. Mejor que en muchos meses. Compartieron el café, conversando sobre menudencias, el cerco que exigía reparación, la cosecha que se vislumbraba próspera, la invitación de don Pedro para cenar. Cosas ordinarias, cosas de una vida edificada, no meramente soportada, pero una verdad tácita flotaba en el ambiente. Fue por la tarde cuando Mateo la llamó al granero. «Necesito mostrarte algo». Ella lo siguió, la curiosidad punzándole. Él la condujo al fondo, donde usualmente se guardaban las herramientas viejas. Mas ahora algo distinto aguardaba: una mesa, sillas, estantes improvisados, una pequeña oficina dispuesta con un esmero evidente. «¿Qué es esto?», inquirió ella rozando la madera pulida. «Tu espacio». Mateo se cruzó de brazos, una incomodidad repentina lo invadiendo. «Pensé que vas a ayudar a organizar las ventas comunitarias, a administrar el fondo. Necesitas un lugar para trabajar». Lena sintió un nudo en la garganta. «¿Hiciste esto para mí? ¿Para quién más sería?». Ella se volvió hacia él, sus ojos refulgentes. «Mateo». Él se encogió de hombros, pero la vulnerabilidad era patente en su gesto. «Quiero que te quedes, no porque lo necesites, no porque carezcas de opciones, sino porque así lo deseas». «¿Y si es lo que deseo?». Entonces, él aspiró hondo, como si se preparara para un salto al abismo de lo desconocido. «Seré feliz». Era lo más cercano a una declaración que un hombre como él podía expresar. Para Elena, era perfecto. Ella cruzó la distancia, posando su mano en el pecho de Mateo, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo sus dedos. «Me quedo», dijo ella, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Deja de intentar proteger el mundo solo. Permíteme ayudarte, de verdad». Mateo cubrió su mano con la suya. «Siempre he estado solo. No sé cómo. Aprende. Conmigo». Él la miró como si la viera por primera vez, no como refugiada asustada o pieza en un tablero político, sino como una mujer completa, fuerza y fragilidad entrelazadas, superviviente y luchadora. «Me asustas», admitió él, con voz ronca. «¿Por qué?». «Porque me haces querer cosas que creí haber perdido el derecho a tener. Familia, hogar, futuro. Nunca perdiste ese derecho». Ella deslizó su mano hasta su rostro, trazando la cicatriz que surcaba su mejilla. «Solo olvidaste que lo merecías». Mateo cerró los ojos bajo su toque, como si cada palabra fuera bálsamo para una herida antigua. Cuando los abrió de nuevo, había decisión en ellos. «Hay algo que debo decir. Desde aquel día cuando prometí que...». Él hizo una pausa, buscando palabras. «Cuando te dije que volvería por ti. Lo recuerdo. Quiero decirlo de nuevo, pero diferente». Él tomó ambas manos de Elena entre las suyas, grandes y curtidas. «Elena Vargas, te daré lo que ningún hombre ha osado darte». El corazón de ella se detuvo. «Elección», prosiguió él cada palabra con un peso inmenso. «Libertad absoluta, voz, derecho a quedarte o partir, a forjar tu vida, no la de nadie más. Y si eliges quedarte conmigo». Se inclinó, su frente rozando la de ella. «Prometo que cada día te recordaré que eres dueña de tu destino». Las lágrimas corrieron libres ahora. ¿Es esto una propuesta de matrimonio? Es una promesa. Él enjugó las lágrimas con los pulgares. Matrimonio, si quieres, pero primero promesa. Nunca seré como él, nunca te ataré, nunca te disminuiré. Mateo Robles. Ella sonrió entre lágrimas. Acepto todo. La promesa, el matrimonio, el futuro. Él la atrajo contra sí. El alivio evidente en cómo sus brazos la envolvieron, firmes y gentiles,
como si fuera preciosa y fuerte a la vez. «No sé ser esposo», murmuró contra su cabello. «No sé ser suave o decir cosas bonitas». «No es necesario». Ella se aferró a él. «Solo necesitas ser tú». «Eso sí puedo hacer». Permanecieron así, abrazados en el granero polvoriento, mientras el sol de la tarde pintaba todo de dorado. No era un momento de cuento de hadas. Era mejor. Era real. Dos personas rotas, encontrando la forma de ser íntegras juntas. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. El matrimonio fue simple, oficiado por el párroco en la pequeña iglesia del pueblo. Don Pedro testigo. Doña Consuelo lloró. Los rancheros celebraron con comida sencilla y pulque casero, sin lujos, sin ostentación, pero hubo alegría pura. Elena se volvió una pieza esencial de la comunidad. Administraba el fondo comunitario con un rigor que asombraba incluso a mercaderes avesados. Negociaba precios, organizaba ventas colectivas, enseñaba a leer y escribir a los hijos de los rancheros. Mateo, por su parte, aprendió a abrirse a los demás. Aceptó la ayuda de los vecinos, compartió sus comidas, rió de verdad, por primera vez en años. Y por las noches, cuando el rancho dormía, él y Elena conversaban, sobre todo, sobre nada, sobre planes y miedos y sueños. «¿Crees que regresará?», preguntó Elena una noche, refiriéndose a Ricardo. «No lo sé». Mateo la atrajo más hacia sí. «Pero si vuelve, no estamos solos, nunca más. ¿Te asusta depender de otros?» «Asusta, pero…» Él le besó la frente. «Asusta menos que perderte a ti». Fue 6 meses después cuando llegó la carta. Era de don Alejandro Vargas, su padre. Elena la abrió con dedos temblorosos, Mateo a su lado. Leyó en silencio. Cuando terminó, las lágrimas caían sin contención. «Él pidió perdón», susurró ella. Dijo que nunca debió haber aceptado la propuesta de Ricardo, que fue un cobarde, que si pudiera volver el tiempo atrás. «¿Puede visitarnos?», preguntó Mateo con dulzura. «¿Quieres que venga?». «Si tú quieres». Elena pensó durante un largo momento. La ira todavía estaba ahí, sí, el dolor, pero también la posibilidad del perdón, no por él, por ella misma, para no cargar con el peso del odio para siempre. «Le escribiré de vuelta», decidió ella. «Dejaré que venga, pero bajo mis términos, no los suyos». «Eso es coraje», dijo Mateo, el orgullo evidente en su voz. «Lo aprendí de ti». «No». Él la giró hacia él. «Eso siempre estuvo en ti. Solo necesitaba espacio para florecer». Se besaron, largo y profundo. Y cuando se separaron, Elena supo con absoluta certeza. Había encontrado un hogar, no en un lugar, no en una tierra, sino en el hombre que entendía que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera. Los años siguientes trajeron desafíos, claro, malas cosechas, inviernos crudos, momentos de duda, pero siempre, siempre los enfrentaron juntos. El rancho prosperó, la comunidad creció, el fondo ayudó a decenas de familias. Y Elena, la muchacha que había huido de un matrimonio arreglado, se convirtió en la fuerza silenciosa que mantenía todo en marcha. Mateo envejeció a su lado, la dureza suavizándose en los bordes, pero el núcleo de su fuerza permaneciendo intacto. Él no la veía como una esposa que necesitaba protección, sino como una compañera de igual valía. Y eso, más que cualquier riqueza, fue su verdadera fortuna. Una noche, años después, sentados en el pórtico observando la puesta de sol, Elena preguntó: «Si pudieras volver atrás, cambiar algo, ¿lo harías?». Mateo pensó con detenimiento. «Cambiaría el sufrimiento por el que pasaste, las deudas de mi padre, el dolor». «Pero…». Él le tomó la mano. «Si cambiar esas cosas significara no conocerte a ti, entonces no cambiaría nada. Aún sabiendo todo lo que vendría, más aún sabiéndolo», la estrechó contra sí. «Porque cada cicatriz, cada noche en vela, cada instante de desesperación, me condujo a ti, y tú lo vales todo».
Elena recostó la cabeza en su hombro, hallando una paz profunda. «Mateo Robles», murmuró ella, «has cumplido tu promesa». «¿Cuál?» «Darme lo que ningún otro hombre osó, libertad, elección, un amor que no aprisiona. Yo siempre cumplo mis promesas». «Lo sé», sonrió. «Por eso me quedé». Y bajo el firmamento teñido de naranja y carmesí, dos supervivientes, ahora compañeros de vida, permanecieron entrelazados, no por un destino que los forzara, no por una sociedad que lo exigiera, sino porque eligieron, día tras día, instante tras instante. Y esa elección libre, consciente, fue el mayor acto de rebeldía contra un mundo que había intentado comerciar con sus vidas. Habían vencido, no con la violencia, no con la riqueza, sino con algo más poderoso que ambas, la verdad, la unión, y una promesa mantenida.